Cuando usted empiece a pensar de Dios como lo que Él verdaderamente es, su vida cambiará. De generación en generación proclamamos la palabra de verdad, que solo encontraremos en Jesús.
Nos alegra estar contigo de nuevo en este domingo. Así que exalta al Señor con todo tu corazón. No tengas miedo a la oscuridad y a un futuro con adversidad. Hay una esperanza porque nos amó y radiante es, más que todo es Él. No Él descansa la verdad. No tengas miedo por lo que vendrá. Se escucha un nuevo eco que trae libertad. Y si tienes la opción, si tú tienes voz, con tu voz cantaré. Si hay vida en ti, entonces cantaré. Tienes corazón, con tu voz cantaré. Si tú tienes fe, con tu voz cantaré. Si tienes amor, entonces cantaré. Recuerda el día de tu salvación. Vive el futuro, Él resucitó. Prometió regresar, todo lo cumplirá. No hay por qué temer. Ha llegado el Rey. Con tu voz cantaré. Si hay vida en ti, entonces cantaré. Tienes corazón, con tu voz cantaré. Si tú tienes fe, con tu voz cantaré. Si tienes amor, entonces cantaré. Tu salvación no preparé. Abre tus puertas y yo cantaré. Tu marchar como el trueno, siento tu espíritu como una inundación, sobre todo Dios. Tus hijos hoy te están cantando, todo creaste, oh Dios, con tu imaginación, todos sueñan hoy. Escucha cómo se somete, la tierra entera te obedece, todos ven. Mira, soy en ti, por eso yo te cantaré. Siente ligero, con tu voz cantaré. Si tienes amor, entonces canta. Tu salvación no preparé. Abre tus puertas y yo Buenos días, familia, espero que estéis genial allí en vuestras casas. Es una pena que no os hayamos podido ver, no hayamos podido ir a la congregación.
Yo quería ir porque ya hacía falta veros a todos. Pero bueno, aún estamos en la fase 1 y hasta la fase 2 o 3, ¿no, Daniela? Creo que no podremos ir. Así que igualmente podéis seguirnos en Instagram o Facebook y ahí estaremos mandando toda la información de cuándo iremos y todo eso. Y bueno, familia, empezamos con los anuncios. Recordaros que estamos los días miércoles a las 8:30 con el estudio bíblico. Luego estamos los días sábados a las 5 en punto con nuestros jóvenes, que estamos en una mesa redonda. Y por último estamos los días domingos como hoy a las 12 en punto con nuestra reunión principal. Sí, y también te quiero invitar a ti, si tú tienes algún talento o quieres aprender, por favor háblanos a nuestro Instagram o Facebook. Y para poder apoyarnos a nosotros, desde ahí de vuestras casas podéis hacerlo también. O si no, como ya se puede quedar, nosotros podemos ir y hablar, pero siempre con las medidas. Y también decirte que estamos recogiendo unas donaciones, ¿no, Daniela? Sí, chicos, estamos recogiendo las donaciones porque, sabéis, toda congregación tiene su coste y aparte un 10% irá destinado para las personas que necesitan, que en este momento no tienen comida por la situación del COVID-19. Entonces el 10% irá para las familias que no tienen comida y lo demás irá para la congregación. Sí. Y bueno, chicos, agradecer también a todas las sí, eso es lo que iba a decir. A todas aquellas personas que están donando, muchas gracias. Y bueno, continuamos. El gran misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin
encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi el que fue y el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirás. Verle en las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Sigue allí donde estás y escucha esta poderosa palabra. Dios te bendiga. Buenos días, iglesia, espero que se encuentren bien. Un abrazo fraterno para todos los hermanos y amigos que nos escuchan, y como siempre, hoy domingo a las 12 en punto con ustedes. Espero que tengan preparado su Biblia y su libro de apunte, porque estamos en la introducción en el crecimiento del creyente. Yo creo que lo más importante que tenemos que entender, que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que crezcamos, y crezcamos juntos como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como nación o como comunidad. Creo que es importante que entendamos lo que Dios nos repite constantemente a través del Evangelio y nos hace énfasis en el crecimiento del creyente. Es muy triste cuando vemos a los creyentes que no avanzan porque quedaron estancados en un momento de su vida. Hace 20, 15, 16, X años han conocido al Señor y no han pasado de la línea de salida. Están a 2 o 3 metros de la línea de salida. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuál es el deseo de Dios para que crezcamos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que hay unos principios fundamentales para poder crecer. Y uno de ellos, estuvimos hablando, es precisamente el entender que el darle la gloria a Dios es lo importante. Yo quiero que usted vaya a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Es un texto monumental, lo leímos el domingo pasado, pero lo retomaremos y comenzaremos nuestra segunda parte a partir de este punto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
escuche esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El velo que tenían los antiguos creyentes fue quitado. Ahora en el Nuevo Testamento podemos entender la gloria de Dios, la maravilla de Dios a cara descubierta, como en un espejo podemos mirarnos. Creo que nosotros tenemos que entender que al enfocarnos en la palabra de Dios, en la gloria de Dios, recuerde que el Nuevo Testamento es la gloria de Dios, entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero únicamente cuando nos acercamos a Él, únicamente cuando nos miramos a la palabra. Otra vez, y el velo, nosotros a cara descubierta, como en un espejo, el velo ha sido quitado en el Nuevo Testamento y tenemos en el Nuevo Testamento grandes verdades que nos enfocan hacia la gloria de Dios, hacia la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Somos transformados a la misma imagen de Cristo, de gloria al siguiente nivel de gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora escuche, recuerde que dijimos la vez pasada sobre la madurez. ¿Qué significaba la madurez? O ir creciendo hacia la madurez. Significa vivir conforme a la posición que Cristo nos ha dado. Recuerde que tocamos algunos puntos y no es la posición la que nos hace maduros. La posición la tienes en Cristo cuando ya asumes tu salvación. Cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tienes tu posición. Pero no quiere decir que porque tengas tu posición seas un creyente maduro. No importa de quién seas hijo, lo importante es cuánta madurez tú tengas. Eso lo podemos ver en una manera natural. Ahora escúcheme, el poder que está detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita, el que activa nuestro crecimiento. Es el Espíritu quien da vida y la vida es el crecimiento. La vida del Espíritu es el crecimiento en nosotros. Entonces, conforme al Espíritu infunde en nuestras vidas de su poder, Él hace que crezcamos a la imagen de Cristo, de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria. Pero la condición es esta: mirando conforme a la palabra de Dios, conforme miramos a la gloria de Dios. Esa es el requisito, esa es la condición. Si miramos el Nuevo Testamento, si nos enfocamos en él, si entendemos las verdades del pacto de Dios, del nuevo pacto en Cristo, somos ministros de un nuevo pacto, entonces vamos creciendo. Ahora escuche, los rudimentos, los antiguos rudimentos pasaron atrás. Nosotros nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Conforme usted y yo nos enfocamos en la gloria de Dios, el Espíritu de Dios nos energiza o activa el proceso de crecimiento espiritual. Entonces el punto es este: para crecer espiritualmente, usted debe de enfocarse en la gloria de Dios. No se preocupe por lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Algunas personas están demasiado ocupadas o demasiado preocupadas por el Espíritu Santo. Y no se preocupe porque Él hace lo que tiene que hacer. No es que usted sea una persona totalmente perfecta, pero el Espíritu Santo de Dios es el que comienza a trabajar en usted. O sea que enfóquese en la gloria del Señor. Ese es el enfoque. Esa es la razón definitiva para vivir. Es la clave de nuestro crecimiento espiritual. Ahora escuche, simplemente para mostrarle lo importante que es esto, quiero que vea la condenación definitiva del hombre. Anteriormente lo hablamos. En Romanos capítulo 1, versículo 21, él dice que aquí está totalmente el problema de la condenación o el problema elemental del hombre, pues habiendo conocido a Dios, y el domingo pasado dijimos que ellos conocieron a Dios de una manera interna, de una manera externa, dice, porque habiendo conocido a Dios, lo negaron. Quiere decir que las civilizaciones, aunque lo conocieron externa e internamente, niegan. En el versículo 19 dice, porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es por la conciencia.
Y en la conciencia, o la conciencia de Dios, ellos mismos deciden negar a Dios. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Ellos conocieron a Dios desde la creación y ellos decidieron internamente y exteriormente negar a Dios. Entonces el versículo 23 dice, como ellos decidieron negar a Dios, el versículo 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, ellos inventaron sistemas idólatras de religión. Y el hombre entonces, y quiero que observe esto, abandonó el concepto de la gloria de Dios. Y lo estuvimos trabajando el domingo pasado. Ahora, cuando él hizo esto, cuando los hombres de la antigüedad negaron la existencia, negaron a Dios a través de la creación, internamente Dios había puesto algo en ellos y ellos lo niegan, entonces se aislaron de la vida espiritual y del crecimiento espiritual. Y entonces la historia del hombre empezó desde ese punto a ser descendente, no ascendente. Recuerde de que nosotros no vamos hacia el frente, vamos hacia arriba, ascendemos hacia Cristo. Si usted analiza en Apocalipsis, dice que Juan el Bautista, Dios le dice ven. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que ascendamos hacia Él. Y vamos a ver algunas cosas. Glorificar a Dios es el ímpetu del crecimiento. El Espíritu de Dios nos impulsa a que nosotros glorifiquemos a Dios y el Espíritu de Dios nos da esa capacidad de poder entender las cosas para que le demos la gloria de Él. El Espíritu nos impulsa al crecimiento espiritual. Ahora, permítame darle un poco de historia bíblica. ¿Se acuerda que lo tocamos el domingo pasado? Recuerde de que la caída del hombre necesitaba ser revertida. Romanos capítulo 1 dice que ellos negaron a Dios, rechazaron a Dios y le dieron gloria a los animales, a los reptiles, al sol, a la tierra, a cualquier otra cosa, pero menos a Dios. No es que el hombre no haya conocido a Dios. El hombre conoció a Dios, pero él decidió precisamente negar a Dios. Escúcheme, el enfoque de Dios es uno solamente, y es mostrarle al hombre su gloria. Siempre es el deseo de Él mostrarle la gloria. Ese es el anhelo de Dios constantemente, pero no para que Él se aleje. El hombre no se puede alejar de la gloria de Dios, sino la gloria de Dios se muestra para que ellos se acerquen a la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios ha tratado de una y otra manera mostrarnos su gloria para que nosotros nos acerquemos, en cada una de las demostraciones de Dios, el hombre ha querido alejarse de Dios. Hablamos de Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3:8 dice que Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto y la presencia de Dios estaba con ellos. Si usted lo lee ahí. Y recuerde de que en Juan 4:24 dice que Dios no tenía cuerpo, este era el jardín, como Dios se manifestó en aquel tiempo, manifestó su gloria a través de una luz incandescente, una luz brillante. Y en el capítulo 3, versículo 24 de Génesis, dice que ellos fueron expulsados del huerto y fueron aislados cuando ellos cometen el pecado. Lo que quiere decir es que ellos fueron aislados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que era manifestada a través de un resplandor de luz incandescente, imposible de ver, pero ellos caminaban con esa presencia. El ángel fue colocado en la puerta para mantenerlos fuera de allí. Este es el punto. El hombre caído no puede experimentar la presencia de Dios. Por eso vemos al mundo que no glorifica a Dios. El Hijo de Dios y los hijos de Dios, la madurez se representa en darle la gloria a Dios. El hombre caído no puede morar en la presencia de Dios. El hombre caído no puede dar gloria a Dios, no puede identificar a Dios con su gloria. Entonces fueron aislados y esa fue la tragedia de la historia humana. Y observe
que a partir de allí, Dios desea cada día o en cada escenario mostrar su gloria. Él todavía lo hace hoy y hablaremos de eso un poco más adelante. Observe Éxodo 33:12. Recuerde de que el domingo pasado un poco lo tocamos, cuando Dios envía a una tarea a Moisés y le dice: Moisés, quiero que hagas esta tarea. Y el Señor le dice en Éxodo capítulo 33:12, dice Moisés: y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, sacaste tu pueblo, de aquí en adelante él será o sería el líder, y había recibido una comisión de parte de Dios. Y en el versículo 12 dice: y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Dios, me has dado un trabajo y ni siquiera me dices cómo o quién me va a ayudar a hacer este trabajo. En el versículo 13 dice: ahora pues que he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. En otras palabras, Moisés le dijo: yo te siento, yo sé que estás aquí, pero dame una señal de demostración de que tú estás conmigo. Y en el versículo 14 él dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces esa misma palabra, esa presencia que iba con Moisés, era la misma presencia que estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Ahí vemos el mismo resplandor de gloria. Entonces él le dice: no vas a ver toda mi gloria, pero verás mis espaldas, porque no ha visto hombre mi gloria y ha quedado vivo. Todos los hombres que han intentado ver la gloria de Dios caían como muertos. Por eso en Juan, en Apocalipsis, Juan dice que vio a Dios y cayó como muerto, porque era tanta la gloria. Entonces Dios dice que lo mete en una hendidura de una roca y le muestra su gloria. ¿Qué ve él? Observe ahora, ¿qué ve él? Dios, ¿qué le muestra? Todos sus atributos. La gloria de Dios son todos sus atributos. Los atributos de él son la gracia, la misericordia, la bondad. Entonces Moisés pudo ver toda esa gloria y pudo sentirse respaldado, y él se sintió fuerte y capacitado. Eso es lo que hace la diferencia entre un hombre y otro, es la presencia de Dios. Dios ha reducido sus atributos a una luz gloriosa. Esa era la presencia de Dios en el huerto, la presencia de Dios cuando Moisés estaba con el pueblo. Y escuche lo que le voy a decir. Necesitamos ver que él lo reflejaba. Cuando Moisés iba a hacer ese trabajo para los pueblos de Israel, recuerden de que él subía a la montaña y bajaba con su rostro resplandeciente, y esa era la señal que había estado con Dios, en su presencia, en su gloria. Entonces él bajaba y el pueblo veía su rostro resplandecer, y cuando volvía otra vez y su rostro dejaba de brillar, entonces volvía y subía a la presencia de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios podía seguir a Moisés. Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3 que él corría de regreso al monte y su rostro nuevamente era encendido. Por así decirlo, él volvía a bajar y se ponía un manto sobre su rostro, y finalmente para que vieran que la gloria de Dios estaba con el pueblo. Eso es una señal que siempre nosotros hemos visto durante todo el proceso bíblico. El proceso bíblico habla únicamente de la gloria de Dios, presencia de Dios, que fue manifestada en el huerto, que fue manifestada en un pueblo que necesitaba ver la presencia de Dios para seguir. Pero recordará que el mismo pueblo que cuando se fueron al desierto y eran guiados por Moisés, eran guiados por una columna de nube y una columna de fuego, una columna de nube o una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Eso mismo era la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente estaba en el huerto, no solamente estaba en Moisés, sino que estaba en el cielo delante de ellos, y la gloria de Dios era esta expresión de una luz. Siempre Dios o la presencia de Dios iba con ellos. Pero después del huerto del Edén caen, y la presencia, ellos salen de la presencia, y entonces Dios insiste constantemente a estar con ellos. Pero como usted ya sabe, lo triste de esto es que aunque ellos habían visto a Moisés
la presencia de Dios en Moisés, ellos habían visto la nube y la columna de fuego. Ellos murmuraron y se quejaron y desobedecieron, y a pesar de que ellos vieron la gloria todos los días y todas las noches fueron guiados a través del desierto, ellos no creyeron, fueron infieles, y tan infieles fueron que toda la generación que fue al desierto o estuvo en el desierto murieron allí, negando la presencia de Dios. Dios le había dicho: vean mi gloria, y el hombre nuevamente le da la espalda a Dios. Ahora lo vemos en Éxodo capítulo 40, versículo 34, y vemos la siguiente ocasión cuando Dios depositó su gloria en los hombres. Notará al final del libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34, dice que el tabernáculo había sido construido, y cuando el tabernáculo fue construido, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración, y las tribus que lo rodeaban tenían todas que estar esparcidas como en una especie de círculo alrededor del tabernáculo, todas viendo hacia el lugar que estaba en medio de este que ahí descendía la gloria de Dios todo el tiempo. Todas estas personas tenían que enfocarse en ella. Dios no solamente puso la gloria en el huerto del Edén para que ellos miraran la gloria. Dios no solamente puso la gloria en Moisés para que ellos miraran a Moisés. Dios no solamente puso la gloria en la nube y en la columna de fuego, sino que ahora la pone en un tabernáculo. Y le dice a ellos: miren hacia acá, miren hacia el tabernáculo. Y dice que la gloria descendía y que la gloria permaneció en el tabernáculo cuando ellos tenían que acampar. A la gloria de Jehová acampaban, y a la gloria de Jehová, a la voz de Jehová acampaban, a la voz de Jehová partían. Cuando la nube descendía, ellos acampaban. Cuando la nube se alzaba, ellos arrancaban. Porque esa era la simbología de la gloria de Dios. Ahora escuche. Ahí estaba de nuevo conforme en el campamento se establecían, pero este campamento o este tabernáculo era enfocado hacia la gloria de Dios. Entonces Dios había revelado de nuevo frente a los hombres en el cielo, en el medio del tabernáculo, y por cada caso que hizo, ellos murmuraron siempre de eso. En el huerto pecaron, a Moisés, en Moisés murmuraron, en el desierto murmuraron, cuando el tabernáculo murmuraron. Pero hay otra ocasión, en Primera de Reyes capítulo 8, veamos lo que sucedió. Capítulo 8, versículo 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente en el desierto, no solamente en el huerto del Edén, no solamente en el tabernáculo, sino que ahora había colocado su gloria en el templo. En el templo de Salomón, un magnífico edificio sin paralelos en el mundo, construido por Salomón. Y Dios nuevamente les está diciendo al pueblo en la tierra que vean su gloria, que enfoquen sus miradas hacia su gloria, que vean quién es. Le den la reverencia, le den la adoración apropiada. Pero usted sabe lo que sucedió un poco después en Ezequiel. Si vemos Ezequiel capítulo 8 versículo 7, dice Ezequiel es quien tuvo una visión en el templo, y él es el que lo ve. ¿Qué pasó en el lugar donde moraba la gloria de Dios? ¿Qué pasó en el lugar del templo donde moraba la gloria de Dios? ¿Qué sucede en este lugar? Donde estaba el arca del pacto y sobre ella la gloria de Dios en el lugar santísimo. ¿Qué sucede? Versículo 7, en la visión dice: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared
por todo alrededor. ¿Saben lo que sucedió? Convirtieron el templo de Dios en idolatría. Hicieron exactamente lo mismo que dice Romanos 1, que negaron la gloria de Dios y le dieron culto a las bestias de la tierra, a reptiles, a imágenes. Lo mismo que pasó en Romanos capítulo 1, pasó aquí en Ezequiel. Ahora en el versículo 14, el versículo 11 habla de adorar el sol, el versículo 14 habla de adorar al dios Tamuz. En el versículo 14, en otras palabras, Ezequiel estaba diciendo que convirtieron este lugar en idolatría y nuevamente Dios había dicho: aquí está mi gloria, no en la cara del hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, sino en un templo. Y ellos se rehusaron a ver su gloria. Si usted sigue esta sección hasta el versículo 10, hasta el capítulo 10, ahí habla de Icabod, lo que significa la gloria de Dios ha partido. Está escrito que la presencia de Dios sale del templo, va a la puerta, sube al cielo y a un monte y finalmente desaparece. Lo que quiere decir es que Dios de nuevo quita su presencia de donde los hombres. Y esto por siglos y siglos ha acontecido. Pero esto también pasó cuando Cristo vino. Observe conmigo Juan, capítulo 1, versículo 14. Este es un texto tremendo. Y Juan aquí está escribiendo acerca de Jesucristo. Y quiero que vea lo que Juan ve, cómo Juan ve a Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 14. Por favor, quiero que vea esto. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y observe: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche, ¿sabe quién era Jesús? Jesús era la gloria de Dios en el cuerpo. En un cuerpo. Él era la encarnación de la presencia de Dios. Esa presencia que estuvo en el huerto, esa presencia que estuvo con Moisés, esa presencia que estuvo en el tabernáculo, esa presencia que estuvo en el templo, ahora está en Cristo. Cristo encarnado, Dios en él. Pero ¿sabe qué? En el 9º capítulo de Lucas descubrirá que Jesús subió al monte llamado el monte de la transfiguración e hizo un lado la carne, y dice que vieron su gloria y demostró que era en realidad la presencia de Dios en él. Aquí está mi gloria, me van a dar gloria. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ya era un hombre encarnado, era Dios encarnado, no en el huerto, no en el rostro de un hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, no en un edificio, sino en Jesucristo. Fue revelada su gloria. En Jesucristo revelada su gloria. El que dijo, o qué dijo el mundo: no queremos a este hombre. Ellos siempre, nosotros los seres humanos, siempre hemos querido rechazar la presencia de Dios. Ellos dijeron: él es el diablo, él es el príncipe de los demonios, él es Belcebú, crucifíquenlo. Y nuevamente le dieron la espalda a su gloria de manera trágica. Pero vendrá un día en el futuro que no podrán hacer esto, no tendrán opción, porque Jesucristo regresará, y esto está en Mateo 24:30, y dice que vendrá con gran poder y con gran gloria. Y ya no podrán retroceder, y entonces no habrán opciones, y finalmente Él será glorificado, y ahí es cuando toda la creación cara a cara verá la gloria, o le dará gloria al Cordero en la última sección del Apocalipsis, lo dice. Ahora, lo que estaba tratando de mostrarle en el pasado es que Dios se ha esforzado porque los hombres vean su gloria, y en el futuro Él desplegará su gloria de modo que los hombres no tendrán ninguna opción. Hemos hablado del pasado y hemos hablado del futuro. En el futuro Dios desplegará su gloria. En el pasado la desplegó y los hombres lo negaron. Pero entonces, ¿qué hay acerca de nuestro presente? ¿Qué hay acerca de la actualidad? ¿Cuál es la importancia de la gloria de Dios hoy en día? Esto es lo que queremos hablar. En Efesios 3 nos dice, y citemos antes de que digamos más, el versículo 19
al 21, Efesios 3, 19, 21, él dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Dónde tiene que ser manifestada la gloria hoy? En Cristo, en la iglesia. La iglesia debe de ser la representación de la gloria de Dios. El mundo tiene que ver la gloria de Dios en nosotros. Ahora escuche, en el Antiguo Testamento estaba en un edificio, en un tabernáculo, en el rostro de un hombre, en el cielo, en el huerto. En el futuro, la gloria de Dios es desplegada en la venida de Cristo, pero en la actualidad, en este momento, la gloria de Dios es desplegada y ha sido desplegada en la iglesia. Nosotros somos el resplandor, por eso debemos crecer y madurar y manifestar esa presencia. Ese es el motivo por el cual Pablo les dijo a los colosenses: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esa es la razón por la que Pablo dice a los 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si la gloria de Dios en la faz de Jesucristo va a ser vista, va a brillar a través de nosotros, entonces el llamado más elevado del creyente es glorificar a Dios, y el llamado más grande del creyente es lo que Pablo le dijo a Tito: adornar la doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el llamado más grande que podemos tener es dejar que la gloria de Dios brille en nosotros como iglesia. Y eso no va a brillar si nosotros no maduramos, si no crecemos, si no entendemos para el propósito y la asignación que se nos ha manifestado. En 2 Corintios 4:6 dice: y entonces en esta época, la actualidad, Dios llama a manifestar su gloria, y si el mundo llega a verla, va a haber un crecimiento tremendo en nuestras vidas. Por eso Él dice: Cristo en nosotros, esperanza de gloria, hecha visible en ellos. En nosotros, en la iglesia, la clave de nuestro crecimiento espiritual, y quiero enfatizar algo más en este punto, es lo siguiente: esto es tan importante para Dios y no hay nada más importante que esto. La gloria de Dios debe de ser manifestada, debemos mirar la gloria de Dios en Cristo Jesús, revelada en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de los apóstoles, en la palabra de Dios apostólica. En Isaías 48:11, Él dice: mi honra no la daré a otro. Yo mantendré mi gloria para mí mismo, porque esta es la razón para la que todo existe, para darme la gloria. Ahora, si una persona, escuche esto, porque esto es muy importante, si una persona no le da la gloria a Dios, él va en contra de la intención misma del universo. El universo le da la gloria a Dios. Esto lo leemos en Salmos, lo leemos en Proverbios, lo leemos en Ezequiel, lo leemos en todos los profetas, que el universo da la gloria a Dios, los animales le dan la gloria a Dios, y usted como ser humano, como portador de la gloria, usted debe de darle la gloria a Dios. Y si no le da la gloria, usted va en contra mismo de todo el universo y choca contra Dios. Esto es muy serio. Ahora escuche. Permítame mostrarle cómo digo esto. Jeremías capítulo 13, versículo 11, y dice: y todavía estamos un poco introduciendo, estamos en la introducción. Jeremías 13:11 dice: tenemos aquí a Jeremías en una pequeña dramatización acerca del punto relacionado con la gloria de Dios. Y el versículo 11 dice, al final habla de la gloria, y Jeremías está muy preocupado por la gloria de Dios. Y entonces en el versículo 15 aquí nos dice: escuchad y oíd. Mira lo que dice el versículo 15: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado,
dar gloria a Dios de todo corazón. Ahora, ¿qué es lo que estorba la gloria de Dios? Eso es lo que usted tiene que hacerse la pregunta. Es el orgullo. El hombre busca gloria para sí mismo y de esta manera no tiene la libertad para darle la gloria a Dios. Entonces Jeremías dice, miren, denle la gloria a Dios. No sean orgullosos, dénsela a Dios. Y después dice esto, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva sombra de muerte y tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es bastante serio. Lo que está diciendo es que el que no le da gloria a Dios, Dios le castigará con oscuridad y tropezará y podrá morir. Escucha el versículo 17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Rompe el corazón de Dios de esta manera. Cuando el hombre no da la gloria a Dios, rompe el corazón del profeta y colocan así ellos mismos sus vidas en el lugar del juicio. Quiero que note lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 30, y aquí encontramos a Nabucodonosor. Esto es un ejemplo muy claro, que piensa que realmente lo tenía todo, pensaba que nadie era como él en Babilonia ni en ningún otro lugar de la tierra. En el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí o edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Miren lo maravilloso que soy. Él fue lo que dijo. Miren lo poderoso que soy, dijo él. Vean lo que he hecho. Y en el versículo 31 dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es suficiente. Ya te has pasado. Lo que Dios ha hecho en esta tierra, en este reino, y te ha dado a ti, tú te lo has tomado para ti, te has dado la gloria para ti mismo. Y se acuerda de Usías, de quien la Biblia dice que después de haber hecho muchas cosas, su corazón se exaltó y entonces Dios le dio lepra y murió. ¿Qué le hizo Dios a Nabucodonosor para que entendiera? Vino la palabra, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Hasta que aprendas a que realmente está en el trono, a quien realmente está en el trono, vas a convertirte en una bestia. Y así sucedió. En el versículo 33 dice, y a la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. Él se volvió un maníaco en el desierto. Y finalmente, más al fin de los tiempos, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Finalmente, Nabucodonosor reconoce y le da la gloria a Dios y trata de reivindicarse con Dios. Dios trata muy fuerte con las personas que no le dan la gloria a Dios. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, me gustaría dar una ilustración final en este punto. Había un hombre llamado Herodes, que fue uno de los Herodes que gobernó alrededor del tiempo de Cristo. Él dice que Herodes anunció un día especial. Herodes vivía en Cesarea, en la costa oeste de Jerusalén, y el versículo 21 de Hechos capítulo 12, versículo 21, dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿No es él maravilloso, fabuloso? Oh Herodes, no hay nadie como tú. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos.
Usted puede imaginarse que este fue el fin o un fin bastante triste en el día de Herodes. Era un día especial proclamado para él, y el mismo día que él proclama se va a proclamar como grande y el más grande de todos, muere comido por gusanos. Eso no es exactamente lo que él tenía en mente, el ser comido por gusanos. Y la razón es porque no dio la gloria a Dios. Ahora escuche, esto es muy básico. Usted le da la gloria a Dios o paga el precio. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés, la generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el cielo, la generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el tabernáculo, terminó en el desierto. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el templo, de nuevo fue hecha a un lado. La generación que se rehusó a dar gloria a Dios en Jesucristo ha sido aislada de la bendición de Dios. La generación que no reconoce la gloria de Dios antes de que Él venga en su gloria refulgente final, conocerá una eternidad sin Cristo y sin Dios. Es algo muy serio, porque cuando usted se rehúsa a darle la gloria a Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, Dios lo entrega a una mente reprobada, y esa es una existencia de condenación. Entonces, darle la gloria a Dios es esencial. Ahora, debido a sus consecuencias y debido a que este mandato es mandado, debemos glorificar a Dios, y conforme hacemos eso, en esta época nos enfocamos en glorificar a Dios en Cristo. Y a medida que glorificamos a Dios, somos cambiados a la imagen de Cristo a un nivel de gloria al siguiente. Ese es el proceso del crecimiento espiritual. Ahora, hay otro texto que quiero darle en nuestra introducción, y vamos a entrar en unas claves o las claves específicas del crecimiento. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Este es el texto, o es un texto muy esencial. Aquí está, usted tiene 3 niveles de crecimiento espiritual. Tiene 3 niveles de madurez espiritual. Y es a partir de la analogía del crecimiento humano. Recuerde de que Dios usa la analogía de la agricultura para el crecimiento, pero aquí lo hace en crecimiento de la analogía, en el ejemplo de la analogía del ser humano. Y dice en Primera de Juan capítulo 2 versículos 12 y 14, vamos a ir allí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aquí Él integra a todos los creyentes. Este hijitos está integrando a todos los creyentes bajo un término de pequeños o descendientes o hijitos, y la palabra en el griego es para hijos o cualquier persona. Hijos de cualquier persona, es nacido de alguien más, lo que quiere decir que los que conocen a Dios, ellos son hijitos, ellos son pequeños, descendientes, no importa la edad que tengan, pueden tener 100, 85, ellos son los hijitos de Dios. Pero aquí pasa, en el versículo 13, hay se divide en 3 categorías, de hijos de Dios en 3 categorías. Versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, y aquí usa una palabra completamente diferente que significa bebés. Porque habéis conocido al Padre. Después en el versículo 14 dice, o repite una declaración similar, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora escuche, 3 niveles de crecimiento espiritual: los niños, los pequeños, los jóvenes y los padres. ¿Quién es un pequeño niño? Un pequeño bebé espiritual. ¿Quién es? En el versículo 13 dice, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué es lo primero que un niño pequeño reconoce? ¿Qué es lo primero que un niño pequeño le da como el entendimiento? Papá, mamá, gugú, tete.
Lo primero que dice es mamá, afortunadamente o desafortunadamente para nosotros los padres, primero reconocen a mamá y después de meses reconocen al papá. Y lo que hay en un niño es que reconoce que es un hijo de Dios, un hombre espiritual o una persona que recién nace espiritualmente reconoce que es hijo de Dios. En cierta manera es así como mamá, papá, Gugú, Jesús me ama y eso es lo que y eso lo creo porque la Biblia lo dice y nunca va más allá de eso. Es un bebé. En segundo nivel de crecimiento espiritual dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás mismo. Como ve usted, Satanás en el versículo 14 dice: porque habéis vencido al maligno y sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora observe, este pequeño niño no tiene la palabra de Dios. El pequeño niño que recién nace no tiene la palabra de Dios permaneciendo en él. Él no es fuerte. Es un nené, es un niño que necesita alimento, pero a medida que va entendiendo, él se va haciendo fuerte. Estos pequeños bebés son los que habla en Efesios capítulo 4. Son llevados como niños por todo viento de doctrina. En otras palabras, solo conocen a Dios, solo conocen a Jesús. De hecho, no conocen bien las Escrituras. Esta es la razón por la que decimos que cuando usted lleva a una persona o a alguien a Cristo, lo primero que debe hacer es establecerlo en la palabra de Dios para que tenga un crecimiento rápido, para que no sea llevado e influenciado por cualquier falsa doctrina. Un joven espiritual es alguien que es fuerte en la palabra y es alguien quien ha vencido al maligno. ¿En qué sentido? ¿Cómo ha vencido al maligno? Satanás es un mentiroso. Satanás aparece como ángel de luz. Satanás es el maestro de la religión falsa y un joven espiritual conoce la palabra y no es víctima de la religión falsa. De hecho, sé por mi propia vida que cuando era un joven espiritual no conocía la diferencia. Todo me parecía igual. Yo veía que todo era bonito, sencillamente estaba emocionado de haber conocido a Cristo. Estaba viviendo en la euforia, en la miel de amar al Señor. Y realmente no entendía mucha teología y realmente era víctima fácilmente de los deseos de alguien. Pero llegó un momento en el cual entendí la teología y cuando conocí la palabra de Dios, después entendí que era una falsa doctrina y no me engañaban, no me dejaban engañar. Y debatía y ahora estoy preparado para debatir. Creo definitivamente en la palabra escrita de Dios. Pero también hay un nivel más elevado de crecimiento espiritual, que es este. Él dice al principio del versículo 13 y 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio. Ahora escuchen, una cosa es saber que usted pertenece a la familia de Dios, otra cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra cosa mucho mayor es conocer a Dios de manera íntima y profunda. Una cosa es conocer el libro y otra cosa es conocer al Dios que está detrás del libro. Una cosa es entender la página y otra cosa es conocer el latido del corazón de lo que Él escribió. El crecimiento espiritual entonces va de saber que usted es un cristiano de avance a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios en plenitud. Y escuchen, la manera en que realmente usted conoce a Dios es cuando usted enfoca su vida hacia la gloria de Dios. Es lo que nos lleva al crecimiento. Lo que nos lleva al crecimiento espiritual es enfocar nuestra vida o la vida del creyente conforme nos centramos en la palabra de Dios, en la gloria de Dios en Cristo, glorificar a Dios, entender la plenitud de su persona, envolvernos en su palabra, darle la gloria constantemente a Él. El enfoque de la madurez espiritual, Pablo lo dijo de una manera simple en este modo, dice, todo fue hecho por Él y para Él, inclusive nos hizo para Él, para conocer su plenitud. Leamos Romanos 11:33, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos.
Amén. Ahora escuche esto y termino. Nuestra primera lección, conforme usted enfoca su vida a la gloria de Dios y conforme usted ve su gloria, comienza a darle a Él gloria y debe de hacerlo constantemente. Descubrirá la manera imperceptible conforme usted se enfoca constantemente y usted va cambiando a la imagen de Cristo de nivel al siguiente nivel y usted va madurando y va entendiendo. Creo que es importante que usted sepa que Dios desea su madurez, hermano. Quiero que terminemos con una oración. Siempre entienda que necesitamos entender la palabra de Dios, conocer a Dios de forma íntima y personal. Ore con Él. Pídale que le dé la sabiduría para poder crecer. Esta es la introducción para la vida o el crecimiento, la madurez de un creyente. El próximo domingo hablaremos de cómo darle la gloria a Dios. Esta era la introducción. Espero que usted lo haya entendido. Recapitule, léalo bien o escúchelo bien, véalo bien 1 o 2 o 3 veces. Pero entienda que la esencia de nuestro crecimiento es darle la gloria a Él. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Reconocemos que tenemos que vivir en nuestra posición en Cristo, pero siempre dándote la gloria a ti. Damos la gloria por nuestra vida, por lo que nos has dado, por la salud, por el amor, por la oportunidad que nos has dado de conocerte. Es gracias a ti, todo es gracias a ti. Si algo somos, si algo tenemos, si algo hemos logrado, es gracias a ti, Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean a ti. Queremos exaltar y bendecir tu nombre, cantar de tus maravillas, de los milagros que has hecho con nosotros. Hoy oro por tu iglesia, hoy oro por los hombres, pastores, líderes y maestros, para que el orgullo no reine en nuestros corazones. Hoy oro en el nombre de Jesús, deseando esta leche espiritual no adulterada. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, porque como siempre, cada domingo están ahí. El día miércoles les esperamos a las 8:30 y el día sábado a las 5 en punto de la tarde. Gracias porque siempre contamos con ustedes y ustedes siempre responden. Colóquenos mensajes, denos un poquito de un saludo para saber que usted está ahí. Gracias por todo, hermanos amados. Bendiciones. Bueno, qué alegría haber estado con ustedes, pero ahora vamos a terminar con una alabanza. Acompáñanos. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató.
recuerda, no se pierdan las reuniones principales. Los sábados a las 5 de la tarde estamos con los jóvenes y los miércoles a las 8:30. Y el próximo domingo a las 12 en punto. No te lo pierdas. Besos para todos y muchas, muchas bendiciones.